No sabía el canto que se iba a cantar esta mañana, pero creo que no hay otro canto que mejor complemente el mensaje de esta mañana. Les llamo la atención al versículo 23 de nuestro pasaje leído, donde dice la palabra de Dios: pero mientras navegaban, él se durmió, y noten lo siguiente, y se descadenó una tempestad del viento en el lago. Es interesante cómo a veces pretendemos y creemos estar en control de las circunstancias, de nuestros problemas. Y mientras nosotros estemos en control de los problemas que nos agobian, que nos golpean, sentimos que todo va a estar bien. Pero de vez en cuando, como sucedió aquí esta noche en los discípulos, se desencadenó una tempestad. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema cuando perdemos control de nuestros problemas. Cuando perdemos control de nuestros problemas. Yo quisiera, de manera de ilustración, ver si puedo ilustrar esto. Si me ayudan ustedes, hermanos, por favor. Agarren eso y lo sacan, por favor. Es un poco largo, pero si podían bajar para abajo, por favor. Bajen hasta abajo, por favor. Ya. Por favor, gracias, hermano. Creo que si me dan ese medio, hermano, me podrían dar el ring, por favor. Y ustedes agarran eso, por favor. Si algunos se van para allá, otros se van para allá, les voy a agradecer. Gracias. Gracias. Si alguien puede venirse para acá y otros allá, no importa, voy a añadir más hermanos a esto. Vénganse para acá, por favor, para estar en medio. Si algunos hermanos podrían agarrarse de ese lado, otros allá también, por favor. Hermano José Luis, más. Con su hijo está bien. Si quieren, mi hijo, súbete ahí. Hermanos, ayúdenme ustedes en la primera hilera, por favor. No importa quién, hermanos, póngase si usted tiene que. Igualmente acá, algunos hermanos, hermano Jorge, podría ponerse acá. Hermano Valencia, por favor. Jan, por favor. Gracias. Ahora, estos hombres que están aquí representan mis problemas. Literalmente, no se creen. Es problema de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. No, el hermano Aquilino va a ser de ansiedad por el problemas de pecado, problemas de afán, problemas de autosuficiencia, problemas de aflicción, el hermano Valencia, problemas de tentaciones, problemas de dinero, problemas de hijos, problemas de matrimonios, problemas de parientes, problemas de deberes, de trabajo, problemas de responsabilidades ministeriales. Estos representan mis problemas. Mientras yo tenga en control mis problemas, todo está bien. Yo pretendo y continúo mi vida así, según yo, controlando mis problemas. Ahora, esos problemas me jalan. Esto es peso ahorita. Esto es peso. Literalmente, si supieran el peso que estoy llevando, hay mucha tensión ahorita en esto. Y muchos de nosotros así vivimos nuestra vida. Quiero que vean en esta ilustración, donde yo estoy, ahí estamos muchos de nosotros. Pretendiendo controlar nuestros problemas. Y mientras nosotros podamos controlar los problemas, que a veces nos jalan, pretendemos que todo está bien. Pero de vez en cuando, Dios nos va a llevar a nuestros límites.
nos va a hacer perder control de nuestros problemas. Ahora, mientras estos problemas yo los tengo en mi línea, todo está bien. Pero si uno por uno comienzan a dejar estas líneas, uno por uno, el afán aumenta por cada uno que va dejando y me siento fuera de control. Porque los problemas no han desaparecido, ahí están. No más que yo no tengo control de mis problemas. Hay muchas cosas que hacemos para controlar nuestros problemas. Somos groseros a veces. Somos demandativos. Nos callamos muchas veces. Jugamos juegos emocionales con nuestros seres queridos para controlar nuestros problemas. Descontrolamos nuestras finanzas. Hacemos berrinches. Tomamos decisiones, hablamos cosas que no debemos de hablar. Declaramos cosas que nunca deben de salir de nuestros labios por tal de controlar nuestros problemas. Y muchas veces Dios tiene que hacernos perder el control. Yo quiero hablarle esta mañana sobre el tema cuando perdemos el control de nuestros problemas. Ojalá que usted pueda abrir su corazón, porque yo creo que muchos de nosotros, la razón por qué vivimos vidas cansadas. Ayer mi esposa y yo fuimos a que nos hicieran un ajuste y un hombre que nos dio masaje en la espalda, en el cuello y una tronadera de huesos. Toda la semana pasamos cocinando, mi esposa y yo, en la cocina 3 veces al día y aunque no nos dábamos cuenta, venimos bastante cansados de la espalda. Nos fuimos al Señor, nos hizo el ajuste, nos tronó un montón de huesos, nos sobó para alivianar la tensión que llevamos. Hay mucha gente llena de tensión esta mañana, espiritualmente. Están tiesos, incapaces de ser quebrantados, incapaces de ser conmovidos, incapaces de que Dios obre en tu corazón y que vengas al altar quebrantado esta mañana. Porque estás ya de mucho tiempo afligiendo tu vida, tratando de controlar lo que no es para ti controlar. Esta mañana yo quiero hablarte de este tema. Cuando pierdes el control, ¿has estado ahí? ¿Has estado ahí? Yo sé que la mayoría de nosotros pretendemos estar bajo control. Tenemos nuestras finanzas en orden, tenemos esto en orden, parece que nuestros hijos están bajo control, parece que todo lo demás está bajo control. Pero la realidad es que no estamos en control. Gracias, hermanos, si me ayudan con esto, por favor. No lo quiero tirar porque sí va a ser un hoyo allí. Gracias. Mientras ellos arreglan eso, fíjense una vez más en la historia, por favor, de estos discípulos que se encontraban en la tempestad de sus vidas. Tanto que cada uno de los evangelios, con la excepción de Juan, mencionaron esta historia. Marcó sus vidas. Todos tuvieron que contar esta historia. Todos obviamente inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, pero nadie dejó afuera este evento. Les sacudió verdaderamente. Eran pescadores de hombres, de hombres, pero también eran muchos de ellos pescadores de profesión. El mar y los vientos y las tempestades no era nada nuevo para ellos. Ellos habían estado en el mar muchas veces, pero esta tempestad era diferente a las demás. Esta tempestad se desencadenó. Esta tempestad estaba fuera de control. Esta tempestad no había nada que hacer para contenerla. Intentaron, trataron, hasta que ya no pudieron. Fueron a despertar al maestro. Hay momentos en la vida que enfrentamos tempestades que nos llevan al límite de nuestra fe.
Noches largas que sacuden, las fibras de nuestra alma e infunden temores por dentro de nosotros que nos cambian, que nos llevan a lugares lejos de las costas reconocibles de nuestra fe. Todos pasamos por pruebas, pero de vez en cuando nos encontramos en medio de una gran tempestad. Cuando sentimos que la barca de nuestras vidas se está hundiendo, a pesar de todos nuestros esfuerzos humanos e intenciones más sinceros, se han desencadenado los problemas en forma de grandes tormentas que no podemos controlar. Olas que cubren nuestra barca, en forma de finanzas, cuando no tenemos cómo pagar. Cuando hemos exhaustado todos nuestros recursos, cuando hemos sacado todo de nuestros ahorros, cuando hemos quitado de algo más para pagar otra cosa y ahora tenemos que pagar aquello de lo cual quitamos, cuando no sabemos cómo vamos a solucionar el problema. Cuando enfrentamos enfermedades que no esperábamos tener. De repente ahora nuestro enfoque no es el trabajo, no son los hijos, no es la casa, no son las responsabilidades, sino es mantenernos vivos peleando una enfermedad que es la tormenta de nuestras vidas. Cuando enfrentamos esas olas de conflictos que bombardean nuestro barco, bombardean nuestra familia, bombardean nuestro matrimonio, bombardean nuestras relaciones y no sabemos qué hacer, no sabemos si este será el golpe que nos va a hundir, no sabemos si vamos a poder sostenernos, si vamos a poder regresar a las costas tranquilas, a donde hay paz, a donde hay bonanza. No sabemos si estos conflictos van a ser nuestro fin. Cuando enfrentamos esas olas de heridas, donde no hay remedios, no hay soluciones a esas heridas. Son tan profundas que están dejando entrar las aguas que nos hunden poco a poquito y sentimos que no importa cuánto tratamos de seguir adelante, nuestra herida nos hunde como una onda o como algo una ancla que nos está hundiendo. Esa herida nos está hundiendo por dentro. Cuando enfrentamos una separación que no esperábamos, alguien decide separarse. Alguien decide tomar una decisión que sacude la familia. Desencantos, quebrantamientos que cubren nuestras barcas, anegando y peligrando destrucción segura en nuestras vidas. O no son todos los días que enfrentamos tormentas así. No son todos los días que estamos en densas oscuridades como tales, pero eso es por la gracia de Dios. Dios nunca nos va a llevar a lugares que no podemos aguantar, que no podemos tolerar. Esta historia es una de las historias repetidas en todos los evangelios. Tan impresionante e impactante fue en la vida de los discípulos que marcó la vida y memoria de ellos para siempre. Notemos la diferencia y las similitudes en cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Vayan a Mateo, por favor. Mateo, por favor. Mateo 8, por favor. Note cómo Mateo lo describe. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vean por favor Marcos capítulo 4, por favor. Como Marcos describe esta historia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba.
en la barca. Iba también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Solo Lucas usa la expresión: se desencadenó una tempestad. Lucas era el estudiado entre ellos, era el doctor, era el preparado, el que había exhibido algún tipo de carácter y disciplina en la vida de estudiar una medicina. Lucas miraba las circunstancias de una perspectiva quizás un poco más intelectual. No es que los otros no eran intelectuales, sí eran, pero Lucas era el profesional. Y cuando él vio esta tempestad, él supo reconocer la tempestad no como cualquier otra tempestad. Aunque él no era marinero, aunque él no era pescador, pero él usó un adjetivo, usó una palabra que nos ayudaría a entender lo severo de la tormenta. Usó la palabra desencadenado. Desencadenado. Es cuando no se puede controlar. Aunque cada uno de nosotros o de ellos lo experimentó como una diferente perspectiva y creían que Jesús estaba durmiendo desinteresado de ellos, sin tener cuidado de ellos, el Señor Jesús estaba completamente bajo control. Sí tenía cuidado. Les había declarado su promesa desde el principio que pasarían al otro lado. Aun cuando nosotros no podemos tomar el control, Dios nunca pierde el control. Salmo 135, versículo 6, por favor. Salmo 135, versículo 6, por favor. Me acompañan, por favor. Quiero a propósito llevarlos en la palabra de Dios para que se recuerden de estos pasajes. Salmo 135, por favor. Salmo 135, por favor. En el versículo 6, por favor. ¿Estamos ahí? Salmo 135, versículo 6, dice la Biblia: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los ¿qué? Mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios tiene control de cada circunstancia de nuestras vidas. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Isaías 43, por favor. Isaías 43, otro pasaje que les invito a que me busquen ahí en su Biblia, por favor. Isaías 43, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Ahora, así dice Jehová: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Dios, escuche bien, promete que aunque pasemos por las aguas, Dios estará con nosotros. Aunque pasemos por los ríos, no nos anegarán. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemará. Dios promete que no importa la circunstancia, no importa lo terrible de la circunstancia, Dios promete estar con nosotros. Dios promete tener cuidado de nosotros. Escúcheme bien, querido hermano, hermana,
Yo sé que usted está escuchando y está poniendo atención, pero quiero que realmente me preste atención esta mañana. Sé que tan fácil es distraernos cuando está predicando alguien. Sé que tan fácilmente es ponerlo en modo de neutral y no poner atención a lo que Dios nos quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo mismo soy culpable de hacerlo. Pero yo quisiera, querido hermano, hermana, de que usted preste atención porque hay un peligro que usted corre. Quizás ahorita no, porque usted cree que está bajo control. Quizás ahorita no, porque sí es cierto, ha enfrentado problemas, pero usted está controlando sus problemas. Pero va a llegar un día donde usted va a perder el control, porque de Dios nadie se burle. Dios, hermanos, Él quiere el control de nuestras vidas. Él quiere la preeminencia en nuestras vidas, porque Él nos compró. Somos propiedad de Él. Somos sus hijos adquiridos por la gracia en Cristo Jesús. Somos propiedad de Él, y Él quiere reinar en nosotros, y Él quiere ser rey en nuestras vidas. Por eso Romanos 8:28 nos afirma la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien, malas y buenas, enfermedades, salud, tempestades o grandes calmas y paz, problemas ajenos a problemas personales, dificultades matrimoniales, dificultades con hijos, problemas económicos, problemas con la ley, problemas con otros. No importa la circunstancia, Dios puede usar aquello para nuestro bien. José lo entendió cuando perdió su familia porque sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo, y toda su vida vivió bajo esclavitud por los celos y la envidia de sus hermanos. Job lo entendió cuando perdió todo lo que él tenía, incluyendo sus 10 hijos en el mismo día. Entendió que Dios da y Dios quita, Dios es bendito. Noemí lo entendió cuando ella vio que Dios le quitó su marido y sus 2 hijos y se quedó con las manos vacías, pero como Dios llenó sus manos una vez más. Moisés lo entendió, habiendo dejado toda la gloria de Egipto, todo lo que ganó en el Señor. Gedeón lo entendió, David lo entendió, enfrentando ese gigante. Nehemías lo entendió, enfrentando la imposibilidad de levantar los muros de Jerusalén, con que enemigos se levantaran contra él. Nehemías entendió que Dios estaba con él. Daniel entendió, aún en el foso de los leones. Daniel lo entendió. Pedro lo entendió, aún cuando lo negó y se fue a pescar de nuevo, fue el Señor que fue a buscarlo. Juan lo entendió, Pablo lo entendió, y tantos más. Dios nunca ha fallado. Él es fiel. Y aun cuando nosotros somos infiel, Dios permanece fiel, dice la palabra de Dios. Cada prueba viene con una razón. Cuando se desencadenan es porque Dios está tratando de agarrar nuestra atención. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios tiene un propósito por nuestras pruebas. En 1 Pedro 1:6 dice la Biblia: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra
cuando se ha manifestado Jesucristo. Hay un proceso. Sígame. Hay un proceso. Eso es bien importante. La victoria no está en llegar al otro lado. La victoria no es llegar y pasar esa tempestad. La victoria no se encuentra en lograr escaparnos de esas tempestades. La victoria no se encuentra al otro lado de la ribera. No se encuentra al otro lado de la costa donde está la tranquilidad. Esa no es la victoria. La victoria únicamente se encuentra en medio de la tempestad. Escúcheme, cristiano, por favor. Escúcheme, por favor. No quiera que usted esté sentado. Escúcheme, por favor. Porque muchos de nosotros, ¿cómo fracasamos en medio de la tempestad? No sabemos cómo controlar nuestras emociones, cómo controlar nuestra fe, cómo controlar nuestra vida cuando estamos en medio de la tempestad. Cualquiera puede ser buen cristiano antes de la tempestad. Cualquiera puede jactarse de ser buen cristiano después de la tempestad. Pero son pocos los que sobreviven y tienen victoria espiritualmente en medio de la tempestad. Si aún estos cristianos que estaban con Jesucristo mismo en persona, que Él estaba en el mismo barco de sus vidas, aún ellos fallaron la prueba. ¿Quiénes somos usted y yo? Estoy mirando, yo creo que buenas personas, personas honradas, personas respetuosas de Dios. Por eso usted está aquí este domingo por la mañana. Estoy mirando por todo este auditorio personas sinceras que creo que vienen a la iglesia sinceramente buscando a Dios. Pero escúcheme bien. ¿Cuántos entre nosotros, cuando nos metemos en una tempestad desencadenada, actuamos como incrédulos? Nos importa poco todos los estatutos y preceptos y principios y prioridades de la palabra de Dios. Nos importa poco el pueblo de Dios y su opinión. Nos importa poco cómo afectará la causa de Dios. Nos importa poco qué es lo que los demás tendrán o no por causa de mis acciones. Nos importa poco lo que nuestros hijos van a decir, lo que van a escuchar, lo que van a sentir. Nos importa poco lo que el pastor le afectará su ministerio, lo que la esposa o del hermano o de aquella familia nueva en la fe que está viniendo a la iglesia, que apenas están aprendiendo las cosas de Dios. Nos importa poco, es más, ni siquiera está en el radar de nuestros pensamientos, porque estamos nosotros en una tempestad desencadenada y no tenemos control y estamos infundidos, llenos de miedo, y nos incomoda increíblemente porque no nos gusta tener miedo, no nos gusta no tener control. Somos tan orgullosos, tan vanagloriosos que nos jactamos de nuestra autosuficiencia, cuando la realidad es que Dios nos lleva a esas tempestades por lo mismo. Nuestra culpa, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia, que no realmente estamos dependiendo de Él. Por eso usted viene a la iglesia y no pone atención a la predicación. Porque usted no está aquí para ver qué es lo que Dios quiere de usted. Usted está aquí para sentirse mejor de usted mismo porque usted cumplió en venir a la iglesia. ¿Ve cómo está todo conectado a su autosuficiencia? Usted vino esta mañana para autosentirse bien. Yo cumplí venir a la iglesia. Mira nomás, yo fui fiel un domingo más y aquí estoy. Y se va únicamente con la satisfacción barata y sin sustancia a casa de que qué bueno que cumpliste ir a la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo mejoró tu vida espiritual? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cómo habló Dios a ti? Yo sé que soy un hombre imperfecto. Yo sé que hay razones por el cual despedir el mensaje si pone su mirada en el hombre esta mañana. Yo entiendo eso. Yo he estado donde usted está sentado. Pero escúcheme, mi hermano. Un cristiano maduro entiende que no es tanto el hombre que está predicando. Es la palabra que se está predicando que importa. Esa es la diferencia que marca muy bien nuestras vidas. El examen se pasa en el estudio y preparación, no en el día del examen.
Muchos nos dejamos controlar por el miedo. El miedo siempre ha sido un tropiezo, un estorbo para nuestra fe. Leí de un niño que fue mandado por su mamá por una lata de tomate para hacer una salsa al sótano. Mientras miraba hacia el sótano oscuro, su pequeño corazón temía lo que podría estar acechando. Su madre le dijo: no tengas miedo, Jesús estará contigo en el sótano. El niño la miró por un segundo hacia la oscuridad, también volteó a ver y gritó por las escaleras: Jesús, ¿podrías pasarme la lata de salsa de tomate? Hay muchos desafíos que enfrentamos donde debemos mirar hacia la oscuridad sin ver de inmediato cómo Dios resolverá nuestro problema. En esos momentos necesitamos un sentido fuerte y verdadero de su presencia. En cada crisis nos enfrentaremos a una decisión. ¿Creeremos lo que Dios dice aunque no vemos cómo funcionarán las cosas? ¿O cederemos a nuestros miedos y abandonaremos nuestro rumbo? El Señor no nos ha prometido aguas tranquilas. Las cosas saldrán mal y vendrán tempestades y tormentas. Sin embargo, Él nos ha prometido su presencia. Él nos ha prometido: llegaremos al otro lado. Él no ha prometido que no le va a pasar nada malo, pero Él sí le ha prometido que en medio de esas cosas malas Él va a estar a su lado. ¿Se han descadenado los problemas en su vida? Las olas le están golpeando su corazón, su mente, su estado emocional. No puede dormir, no puede disfrutar su familia, está en amargura, está en tristeza y está inundada de estos sentimientos que la bombardean, que la desenfrenan de su vida espiritual. Mi hermana, mi hermano, escúcheme, es donde Dios quiere tomar control, y por eso Dios lo empuja a usted a lugares donde pierde el control, porque usted está tan llena de usted misma, tan lleno de usted mismo, que se jacta, y ha sido su soberbia, escuche bien, ha sido su orgullo quien la ha llevado a esa tormenta desencadenada. CQD, el compartimiento del motor casi ya está llena de agua. No nos queda mucho tiempo. Fue el último mensaje enviado por el capitán Edward J. Smith del famoso barco el Titanic. 1,500 personas murieron. De 2,224 almas sobre ese barco famoso, 1,500 personas murieron a bordo. Titanic recibieron 6 advertencias. 6 advertencias antes que llegaran a ese lugar. Recibieron 6 advertencias. 6 advertencias. No sabemos por qué el capitán Smith no hizo caso. Realmente no hay registros que nos dejan saber o nos declaran por qué ignoró esas 6 advertencias. Como que si fuera un destino. Como que no tenía sentido un hombre que había servido desde los 12 años de edad, que dejó la escuela para ser marinero, sirvió más de 50 años en la marina. El capitán Edward J. Smith, creo que tenemos una foto de él aquí. Todos, escuche bien, los que brincaron, todos los que brincaron al mar, murieron por hipotermia, ¿se dice? Solo rescataron a 710 personas que se mantuvieron arriba de las lanchas de emergencia. Habían 20 lanchas que pudieran sostener 1,178 pasajeros, la mitad de los 2,000 y tantos.
Pero solo 710 personas sobrevivieron en las lanchas. 790 murieron en el agua. Solamente 14 personas murieron sobre el barco Titanic. El capitán y otros que trabajaban con él, que decidieron quedarse sobre el barco. Qué interesante, la última expresión que hizo el capitán a sus trabajadores, que registró después en los libros que saldrían de aquellos que sobrevivieron, él les declaró esto antes de desaparecerse, que dijeron que lo último que miraron ver al capitán hacer es ir hacia donde estaba el timón, al cuarto del timón. Ya después de eso ya no lo volvieron a mirar. Se hundió el Titanic. Y lo último que él declaró momentos antes de que todo se desprendería, el barco se hundiría, se rompería en dos y miles de personas murieran, él dijo esto: el pánico será ahora nuestro peligro más grande. El pánico será ahora nuestro peligro más grande. Algo había aprendido en 50 años del tiempo del marítimo. 50 años en el mar, él aprendió una verdad muy importante: que en medio de una tempestad es bien importante no entrar en pánico. Cuando se desencadenan los problemas en nuestras vidas, número uno, debemos de cuidar nuestro enfoque. Vean el versículo 23 ahí de nuestro pasaje, Lucas, por favor. Lucas 8:23, por favor. Perdón, versículo 24 dice la Biblia: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertándole él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. Quiero llevarles a cómo Mateo explicó este momento. 8:23, Mateo 8:23, él dijo esto: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormían. Marcos lo expresa de la misma manera y enfatiza las olas y la tempestad y enfatiza el barco. Una de las cosas que sucedió en la vida de esos discípulos es que los discípulos estaban enfocados en la barca, en la tempestad, en las olas, en la braveza del mar, en vez de mantener su enfoque en el creador de las olas, en el creador de la tempestad, en aquel que estaba descansando en paz con ellos sobre el barco. Jesús sí les amaba. Jesús sí tenía cuidado de ellos, aunque ellos negaron eso, aunque ellos declararon que en su pregunta, que no tienes cuidado de nosotros, estaban insinuando que Dios no le importaba lo que les acontecía a ellos, pero Dios nunca había perdido cuidado de ellos. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7, por favor. 1 Pedro 5:7 dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nunca ha perdido el cuidado de nosotros. Dios le ama a usted, hermana. Dios le ama a usted, hermano. No importa cómo usted está, no importa por qué tempestad está pasando, no importa las faltas, no importa las fallas, no importa su apatía, no importa su indiferencia, su frialdad, su hipocresía. Escúcheme bien, el amor de Dios no ha cambiado. Dios es igual siempre, ayer, hoy y para siempre. Su amor no mengua, su amor no es condicional, su amor no es emocional. Dios ha decidido amarnos con un amor eterno. Dios le ama a usted, y ese es el engaño más grande que pasa en la tormenta. El diablo nos engaña y nos hace pensar que Dios no está cuidando de nosotros, que Dios no nos ama, que Dios nos está castigando. Escúcheme bien, Dios le ama a usted, hermano, hermana. Hoy yo sé que es difícil de creerlo, pero Dios le ama a usted.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios quiere que mantengamos nuestro enfoque en Él. En Él, no en las circunstancias, no en las preocupaciones de esta vida, no en las cosas que este mundo dicta que son importantes. Oh no, Dios quiere que mantengamos nuestro enfoque en Él, únicamente en Él. Oh, dice Mateo capítulo 6, dice, por tanto os digo, versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Descansen en saber que Dios sabe de mi tempestad. Hey, descansen en saber que Dios sabe de mi problema. Descansen en saber que Dios está en control aunque yo no esté en control. Descansen en saber que Dios sabe y Él tiene cuidado de mí. Y Él sabe mis límites. Y Él sabe el barco, cuánta agua puede sostener. Y si Él está todavía dormido, descansando y no ha cambiado y no se mueve y no se paniquea, entonces yo ¿por qué voy a preocuparme? Voy a dejar mi problema, mi tempestad que no tengo control. Voy a soltar toda angustia y todo afán y voy a dar el control a Dios, que Él se encargue. Salmo 121, por favor. Salmo 121. Oh, estoy predicando con todo lo que puedo, porque hay algunos de ustedes que no importa de qué se predique, cómo se predique, qué ilustración se use, son renuentes en venir religiosamente e irse igual. Y después las broncas vienen, después los problemas y los pleitos surgen, y se andan preocupando y corriendo como gallinas sin cabeza, afanados, preocupados, diciendo cosas que no deben decir, actuando como incrédulos, gritando, ofendiendo, huyendo, corriendo. Y le pregunto, ¿dónde estaba usted cuando se predicó este mensaje? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no hizo caso? ¿Por qué no puso atención? Le voy a decir por qué. Porque usted es un religioso nada más, que le gusta venir y que le sermoneen, pero no está recibiendo lo que se le está predicando. Perdone por esas declaraciones, pero después de más de 29, casi 29 años de estar haciendo esto, a veces uno puede predicar con todo su corazón y la gente como que sí. ¿Qué dijo el pastor? Y luego vienen las broncas, los problemas, y ahí estamos chillando. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¡Ay, ay! ¿Y dónde estabas cuando se predicó ese tema? ¿Dónde estabas entonces cuando se habló? Directamente donde se cantó, Dios arregló todas las cosas para que usted y yo prestáramos atención, porque Él sabe en la tempestad que viene el día de mañana. Pero usted es tan orgulloso que no quiere hacer caso a la predicación de la palabra de Dios. Perdóneme, yo rehúso ser un sermón más. Oh, yo sé que hay mejores predicadores y mejores predicaciones. Yo entiendo eso. Pero si Dios nos dio este mensaje esta mañana, era porque yo lo necesitaba escuchar y usted lo necesita escuchar. Salmo 121:3 dice la Biblia así. Versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No te dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que
el que te guarda. Dios te guarda. Mantenga su enfoque en Él. No importa que venga, usted mantenga sus ojos en Él. La segunda cosa rápidamente es cuide sus reacciones. Los discípulos se escandalizaron y fueron a despertar al maestro. Yo imagino que quizás el maestro se hubiera enojado con ellos. Estaba dormido, tranquilo sobre las olas del mar. Casi hasta estoy seguro que él mismo hizo que esas olas, porque no sentía el efecto, y dijo, un poquito más, por favor. Apenas estaba ya entrando en ese tercer sueño. Y estos ingratos vienen todos paniqueados. Los discípulos reaccionaron a la circunstancia drástica con desesperación, pánico, y fueron a despertar al maestro. La Biblia nos declara en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, eso quiere decir que yo puedo dominar mis emociones, puedo dominar mis sentimientos, puedo dominar mis reacciones en el poder de Dios, en el amor de Dios. Yo puedo tener dominio propio. No tengo que dejar que el miedo y los temores controlen mi vida. Filipenses 4:7 dice la palabra de Dios. Filipenses 4:7 dice la palabra de Dios lo siguiente, por favor, rápidamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es posible pasar por tormentas con una tranquilidad, sabiendo que Dios está en control, que no hay por qué preocuparme, no hay por qué escandalizarme, no hay por qué enojarme, no hay por qué gritar, llorar, chillar, paniquearme. No, es cuando más se ocupa que seamos firmes en la fe, que tengamos gozo, que cantemos a Dios alabanzas, que sepamos dar a Dios gracias, porque Él ya ha suplido la solución. Juan 6:33 dice la palabra de Dios así. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos de nosotros le damos lugar al diablo en nuestras vidas, en nuestros hogares? Porque vienen problemas, las cosas no salen como queremos que salgan, las cosas no salen como esperamos que salgan económicamente en la vida, y escandalizamos, gritamos, ofendemos, nos enojamos, desamparamos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ser fiel a la iglesia, nos amargamos, y después todavía queremos que Dios nos supla lo que queremos. Isaías 26:3 dice la Biblia: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, note, persevera, porque en ti ha confiado. Cuando vienen los problemas, cuando usted pierde el control, hermanita, hermano, cuando usted pierde el control, es cuando usted y yo debemos de perseverar. Es cuando usted y yo debemos de cantar a Dios. Porque Dios es digno de suprema alabanza. ¿Sabe que ese salmo fue escrito a un pueblo bajo cautividad? Cuando eran prisioneros de Babilonia, cuando eran esclavos. Escúcheme, Dios les dijo a ellos en esa circunstancia: Dios es digno de suprema alabanza. ¿Sabe lo que quiere decir suprema alabanza? ¿De qué estaba hablando la Biblia? Que cuando más nos duele, que cuando más estamos en dolor y en angustia y en problemas, cuando más estamos fuera de control, dice Dios, allí en ese momento únicamente es cuando más cuenta nuestra alabanza a Dios. ¿Cómo reacciona usted, hermana, hermano, cuando las cosas no salen como usted quiere? Vamos a hablar la verdad. Muchos de nosotros somos tan incrédulos en nuestras acciones. Dejamos todo lo espiritual a un lado, lo tiramos por la ventana, somos tan carnales y queremos cegar lo espiritual cuando sembramos en la carne. ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo reacciona usted cuando algo le pasa mal?
¿Cómo reacciona usted? ¿Es más fiel? Se mete en la palabra de Dios, se mete en el closet de oración y dice: Señor, no me salgo de aquí hasta que tú me contestes. Señor, tienes que ayudarme. Señor, estoy en un tiempo difícil. Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero tener el gozo de ti, Señor. Tú das y tú quitas. Sea tu nombre bendito, Señor. Yo vine con mis manos vacías, pero yo sé que las vuelves a llenar. Señor, todo está en tu control. ¿O cómo reacciona usted? Ya estoy miserable, coño. Oh, no, hasta aquí ya me cansé de esto, ya hasta aquí tengo, ya me cansé de todo, olvídate de todo. ¿Así reacciona usted? ¿Así reacciona usted, mi querido cristiano muy espiritual, muy maduro en la fe? Mi miembro de muchos años. Somos hipócritas. Porque cuando más cuenta, cuando más importa, es cuando estamos bajo una presión inmensa, cuando no tengo control, cuando me jalonea para allá, cuando me jalonea para acá, cuando no sé qué hacer, cuando me duele, cuando tengo ganas de llorar, cuando no sé qué hacer. Es allí, en ese momento, donde Dios es más glorificado, dependiendo sus reacciones. O usted es uno de esos que: maestro, no te importa. A ver, pastor, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me visitas tú? A ver, usted, hermano, que es diácono, no lo vi llegar a mi casa. A ver, ustedes, ¿por qué no me aman? Pues no me dan dinero. ¿Cómo reaccionamos? En vez de dejar al maestro que está tranquilo: Señor, si tú estás tranquilo, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si hoy soy tu hijo. Por último, dije número 1, cuida tu enfoque. Número 2, cuida tus reacciones. Y número 3, cuide su fe. Qué tremenda declaración. Qué tremenda declaración. ¿Quién es este hombre? Wow. ¿Cómo que quién es este hombre? ¿Ese que alimentó a los miles? Levantó a los caídos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, sacó los demonios, hizo milagros enfrente de ustedes. El que ha cambiado sus vidas, el que les ha dado una nueva vida para vivir. ¿Cómo que quieres este hombre? ¿Cómo que quieres este hombre? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? ¿Cuánto tiempo más necesito demostrarles que yo soy Dios? Por eso les dijo Dios: hombres de poca fe. Oh, querido hermano, cuide su fe. El creador del universo está en su barco. El Mesías está en su barco. El gran yo soy está en su barco. Y ellos lo sabían, pero no cuidaron su fe. La salvación es por fe. La fe, dice la Biblia, viene por el oír y oír por la palabra de Dios. La fe, sin ella es imposible agradar a Dios. Sin ella no podemos acercarnos a Dios. La salvación depende de nuestra fe. Por eso hay miles de personas angustiadas y afanadas, cumpliendo sacramentos y reglamentos y mandamientos de hombres, tradiciones, tratando de llegar a ser salvo, tratando de agradar a Dios para poder entrar al cielo, cuando no hay nada que usted y yo podemos hacer para ganarnos el cielo. El único camino al cielo es a través de Cristo Jesús. Es por fe. La fe es la convicción de lo que no, de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Es decir,
Saber, yo a lo mejor todavía tengo luchas, a lo mejor todavía voy a enfrentar fracasos, a lo mejor todavía no voy a ser la persona que debo de ser, pero mi fe descansa en buen lugar, mi fe descansa en Cristo y mi alma es redimida por lo que Él hizo por mí, no lo porque yo hice por Él. Y yo sé que cuando yo muera voy a ir al cielo, no por mis buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y en medio de mis tormentas, en medio de mis batallas y fracasos, mi fe descansa en buen lugar. Porque mi fe está en el Señor Jesucristo, no en mí. Cristo estaba en el barco. ¿Por qué se preocuparon? ¿Por qué? ¿Por qué? Teniendo al capitán de los mares, teniendo al creador de los vientos, las olas, teniendo al gran yo soy, el que hizo la tierra y el universo. ¿Por qué? ¿Por qué perdieron su fe? Hermana, hermano, ya terminé. Pero dése cuenta todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida. Dése cuenta todas las bendiciones y milagros que ya Dios ha hecho por usted. El simple hecho que usted está aquí esta mañana es un milagro de Dios. No pierda su fe. Yo sé que a veces se pone oscuro la vida. A veces se pone tan oscuro que no alcanzamos a ver ni siquiera nuestra propia mano. Y aquellos que pensábamos que estaban por nosotros y que nos iban a ayudar, no se aparecen. También ellos están paniqueados. Todos estamos escandalizados. Y no hay quien quizás haga lo correcto. Pero en ese momento, hermano, hermana, usted párese en su fe. Ánclese en la verdad. Párese firme en el fundamento de las promesas de Dios. Total, Él dijo, Él prometió, pasaremos al otro lado. Pasaremos al otro lado. Él había declarado ya, no te preocupes de lo que venga. Las tormentas, las dificultades, las enfermedades, la economía, el problema, la dificultad, no te preocupes, pasaremos al otro lado. Hay una promesa, y escúcheme bien, querido visitante, hay una promesa del cielo, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Usted nomás tiene que poner su fe en Cristo para salvación de su alma y pasará al otro lado de la ribera, al cielo, al más allá. Pero tiene que poner su fe en Él. Hermano, hermana, ¿no sería bueno esta mañana venir al altar y quizás simbólicamente traer nuestra bolsa, hermana? Quizás simbólicamente traer su cartera, hermano. Quizás simbólicamente traer sus hijos, su matrimonio. Y decir, Señor, yo ya no quiero está tratando de tener control. Yo quiero venir y renunciar mi control y dejar todo en tus manos. Mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, aquel problema, aquella necesidad, aquella dificultad, aquella herida, aquella noticia, aquí los quiero dejar, Señor. Prefiero que tú estés tranquilamente controlándolos, que yo afanándome, yo preocupándome, yo fallándote a ti, Señor. Perdóname, renuncio a mi control y te dejo hacer Dios en mi vida. ¿No será eso lo que Dios quiere de nosotros esta mañana? Señor, bendice la predicación de tu palabra.